Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Os damos la bienvenida a nuestro podcast Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, el podcast coeducativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Este podcast es el resultado de un proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, dentro de la convocatoria 25-26 de proyectos Innova de la Universidad Autónoma de Madrid, que engloba propuestas orientadas a la mejora de la enseñanza del profesorado, del aprendizaje del estudiantado y de los recursos para la docencia utilizados. Es un podcast impulsado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Laboratorio de Coeducación GAAF Coeduv Lab, que está formado por un equipo interdisciplinar de profesorado y alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM y de profesorado de distintas etapas educativas de diferentes centros educativos con los que colaboramos. Si te interesa la igualdad, la coeducación, el feminismo, las historias invisibilizadas sobre mujeres y los proyectos que cambian la mirada hacia una perspectiva de género, este es un espacio para ti. Bienvenidas y bienvenidos a las primeras jornadas de podcast feminista. Yo soy Lola, soy profesora ayudante doctora de la Facultad de Formación del Profesorado en el Departamento de Pedagogía. Soy la encargada de presentaros estas jornadas y de presentaros a las personas que nos van a dar estas dos charlas tan interesantes. Nuria de Pablo Sánchez, que es doble graduada en Periodismo y Humanidades. Ella es agente de igualdad y es especializada en comunicación inclusiva y no sexista. De hecho, Nuria, en nuestros proyectos de innovación docente anteriores, ha venido a darnos muchos talleres sobre lenguaje inclusivo, comunicación inclusiva, comunicación no sexista. Ha sido una revelación tenerla siempre en las aulas porque ha hecho pensar mucho al alumnado, ¿no? Y plantearse que si queremos una educación inclusiva, por una de las partes por las que debemos empezar es precisamente por el lenguaje. Y es directora de Comunicación Internacional de la Fundación Siglo XXII, por eso ella tiene de fondo el loguito de la fundación, y es creadora del podcast Sirviendo con Siglo XXII, que es un podcast que están llevando a cabo en esta fundación. Le vamos a dar paso a Nuria, ¿vale?, para que ella termine ya las jornadas. Pues nada, encantada de estar aquí y gracias, Molo, por haber empezado y haber allanado el terreno de la presentación. Y nada, yo quería primero hacer una pequeña observación. Yo creo que, bueno, mi presentación no es para nada técnica, bueno, es técnica, pero no técnica en cuanto a cómo hacer un podcast. Si habéis leído el cartel, la parte de mi charla se llama Coeducación, cómo hacer un podcast feminista. Precisamente porque la jornada online en la que estamos se llama Jornada Online Podcast Feminista y nada, me parecía importante hacer la pequeña observación de que no tengo una receta mágica para hacer un podcast feminista. Para mí es bastante redundante porque creo que todos los podcasts, así como todos los medios de comunicación, deberían serlo. Y, y nada, pues me gustaría también una pequeña observación irónica. Espero que nadie se ofenda. Lola ya me conoce. Soy bastante directa y las hormonas que ahora corren por mi cuerpo me hacen estar todavía más directa. Pero es irónico que en una jornada de podcast feminista haya dos ponencias y la única que vaya a hablar directamente de podcast feminista sea una mujer. Siempre acabamos siendo las locas feminazis que hablan de esto. Espero que no os lo toméis así. Me gustaría invitaros a reflexionar y a darle una vuelta a todo este tema y a no perder el foco. Decía antes Molo el tema de no perder el enfoque, ¿no? Entonces vamos a intentar seguir un poco ese foco. He querido llamar a mi charla Reconocimiento, Voz y Espacio Público y por qué los podcasts deberían educar desde una perspectiva feminista. Y lo primero que quería comentar
es que cuando vayáis a hacer un podcast, tenéis que tener en cuenta que ese podcast está inmerso en lo que llamamos medios de comunicación, ¿no? Y al final los medios de comunicación tienen dos funciones principales. Siempre sabemos una y nos olvidamos de la otra. ¿Vale? La primera función es la informativa, donde entra también el entretenimiento, pero bueno, dependiendo del tipo de podcast o del tipo de medio que tengáis, pues al final es más informativo, más de entretenimiento, musical, lo que sea, pero esa parte, digamos, de datos y hechos y de contar lo que pasa, ¿no? Pero luego tiene otra función también de la que nos olvidamos mucho, que es la formativa. Y al final esa función formativa es la que hace que los podcasts, por su naturaleza, de la que luego hablaremos, contribuyan inevitablemente a socializar, socializar unos roles, unas normas, unas expectativas. Entonces, cuando los utilizamos para visibilizar o invisibilizar ciertas historias, pues al final estamos educando. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo hacen los medios o cómo lo hacen los podcasts? A través de la comunicación, que al final es el elemento de la existencia del ser humano, ¿no? No me acuerdo exactamente del nombre, pero que dicen que el ser humano existe no por existir solamente, sino por su comunicación con el resto, ¿no? Al final, esa parte de reconocerse entre nosotras y entre nosotros. Entonces, los podcasts a través de esa comunicación, que es a través del lenguaje, pueden moldear, y aunque nos parezca increíble, lo hacen, el pensamiento de las personas, ¿vale? Lola, estás harta de escuchar este ejemplo, lo vas a volver a escuchar y así se lo contamos al resto. Me encantaría traeros aquí una mujer que se llama Lera Boroditsky, por tener también referencias femeninas. Es una neurocientífica, o sea, se dedica a analizar científicamente las cabezas de la gente, que lo que ha hecho es estudiar cómo se comunican distintas sociedades y a través de qué lenguaje utilizan, cómo piensan. Vale, vais a decir, pero ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿hablamos como pensamos o pensamos como hablamos? Bla, 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 bla. No voy a responder a esta pregunta porque desde que existen las teorías de pensamiento y lenguaje, nadie ha sabido responderlas, pero la podéis reflexionar. Y básicamente esta mujer dice que que existen más de 7.000 lenguas en el mundo, pues las personas que hablan estas distintas lenguas pueden llegar a pensar diferente en función de cómo hablan. Vamos a poner ejemplos prácticos, ¿vale? Para no liarme. El vídeo es bastante largo, es un vídeo que es una TikTok. Bueno, las investigaciones suyas sean más largas, pero para que veáis el vídeo y os sea más llevadero. Pone varios ejemplos. Entonces ella, por ejemplo, dice, en ruso existen términos concretos para describir el color azul clarito, ¿vale? Existe un término que es azul clarito, todo junto, ¿vale? Azul oscuro, todo junto. En castellano, por ejemplo, es un adjetivo. Nosotros tenemos el concepto, el término azul, ¿vale? Y le ponemos adjetivos. Azul cielo, azul marino, azul oscuro, bueno, etcétera, etcétera. Y ya depende de nuestra percepción, subjetividad o lo que nos hayan enseñado, consideramos un azul u otro. Es decir, Lola puede pensar que el azul oscuro es una cosa y yo otra, y viceversa. Bueno, pues en la gente que habla ruso existe un cambio cerebral categórico cuando dicen azul clarito, la palabra, toda junta. ¿Y esto qué hace? Que sean más capaces de diferenciar colores. Es una movida, pero es así. Pasa también, por ejemplo, con la orientación espacial. Ella dice que hay una sociedad aborigen australiana que no tiene en su lenguaje las palabras derecha e izquierda. ¿Os imagináis esto? Me parece a mí dificilísimo. Entonces no podrían decir ¿dónde está el baño al fondo a la derecha? ¿Vale? Estas cosas no las dicen. O no dicen mano derecha, mano izquierda. Hablan con puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Entonces, ¿qué dice esta mujer? Que esta sociedad tiene la capacidad de orientarse, o sea, un niño o una niña de 4 años se orientaría muchísimo mejor que cualquiera de las personas que estamos aquí. Y esto evidenciado científicamente. ¿Que es únicamente porque se comunican solo con norte, sur, este, oeste? Probablemente no. ¿Que tiene muchísimo que ver? Hombre, pues si cada vez que hablas tienes que decir mi pierna del suroeste, entiendo que sí. Entiendo que esto afecta, ¿no?, a la manera en la que la gente se orienta. Hay otros ejemplos bastante más profundos que me gustaría traer aquí, que son, por ejemplo, la atribución de culpas. Hay lenguas
como el castellano, que identifica súper bien cuando es un accidente. Algo se ha caído o se me ha roto el brazo, ¿no? O sea, no necesariamente señalamos a alguien, ¿verdad? Em, el inglés, por ejemplo, no tiene esta forma. Y para los testigos oculares de accidentes es una movida. Las personas que hablan inglés identifican mucho antes a un culpable que las personas, por ejemplo, que hablan castellano, que tienen esa forma de describir accidentes. Y por último, llegamos a mi parte favorita, os he dejado esta para el final, por si os hace más, os da más tirria, y es el famoso género gramatical, ¿vale? Hay lenguas que tienen un género gramatical para absolutamente todo lo que se pueda nombrar. Es decir, cada sustantivo tiene un género gramatical, que es o femenino o masculino, en este caso. En castellano, por ejemplo, en alemán, por ejemplo. Todo lo que se puede nombrar, ¿eh? Todo. ¿Qué pasa? Que hasta aquí bien, perfecto, géneros gramaticales, no pasaría nada. El problema es que a esos géneros gramaticales les estamos atribuyendo una serie de adjetivos, una serie de descripciones, una serie de expectativas, etcétera, etcétera. ¿Qué ha estudiado esta mujer? Que, por ejemplo, en castellano la luna tiene género gramatical femenino y el sol masculino. Pero en alemán es al revés. El sol tiene género gramatical femenino y la luna género gramatical masculino. Lo he dicho bien, ¿no? Porque a veces me lío. ¿Qué pasa? Que las personas que hablan alemán describirían al sol con atributos femeninos, tradicionalmente femeninos, mientras que las personas que hablamos castellano definimos al sol con atributos masculinos. Una pequeña anécdota. Mi pareja es de Euskadi, ¿vale? En euskera no hay género gramatical, quiero decir. Sí que hay género, pero género gramatical no hay. Mi pareja habla euskera desde que es pequeño, él es, o sea, es su lengua materna, y ha habido choques culturales, nivel, en relación con esto. Estábamos hablando, tal, no sé qué, no sé cuántos, una serie que yo veía de pequeño, tal, Vicky la Vikinga. Y yo, Vicky la Vikinga, ¿qué serie es esa? Vicky la Vikinga. Bueno, igual aquí la gente que estáis aquí no sabéis ni lo que es eso, pero bueno, igual lo símbolos sí. Vicky la Vikinga, ¿qué es eso? Y de repente caí y dije, ¿no estás diciendo Vicky el Vikingo? Y me dice, no, Vicky la Vikinga. Claro, para él, en su cabeza, no sé cómo se dice en euskera, ¿vale? Me vas a perdonar, no me acuerdo, pero no tenía género. Entonces, él veía esa serie y el personaje principal se le parecía a Vicky la Vikinga. A mí no se me dio esa opción. Yo desde el principio sabía que Vicky era un vikingo y ya sabía que era un chico. Entonces, teníamos conceptos completamente diferentes del protagonista y la protagonista de esa serie. Solo por el género gramatical. ¿Vale? Para que veáis hasta dónde puede llegar. Entonces, bueno, pequeña reflexión para que veáis que la comunicación puede afectar, de hecho afecta y moldea bastante el pensamiento, ¿vale? Vamos a continuar. Relacionado entonces con la función educativa de los medios de comunicación, en este caso de los podcasts, que es lo que nos ocupa, ¿vale? Eh, Me gustaría definir un poco qué es la coeducación, porque al final esa función educativa puede ser potencialmente coeducativa, que es básicamente a lo que se están dedicando Lola y sus compis con este proyecto tan guay y a lo que nos dedicamos en la fundación donde trabajo, que luego haré una pequeña cuñita publicitaria. Entonces, la coeducación es básicamente un modelo educativo que busca la igualdad real, validando las diferencias entre las personas de un grupo, ¿vale? Las diferencias no significan desigualdades, ¿vale? Son diferencias sociales y sexuales para formar relaciones igualitarias. ¿Por qué digo que no significa desigualdades? Porque muchas veces hemos llevado esto a error y pensamos que persiguiendo la igualdad, es decir, pues si las mujeres están oprimidas por el sistema, pues no pasa nada, les hacemos leyes para que se las iguale y ya está. Felices y contentas, no se pueden quejar más, ¿no? La historia es que no es así, como, como Lola sabe, como todos sabemos. Realmente tendríamos que primero valorar todas esas diferencias que no se han valorado y luego intentar llegar a una igualdad real, ¿no? Es esta diferencia terminológica entre la igualdad y la equidad. Entonces, el objetivo no sería solo
ofrecer contenidos neutrales, hablar en términos neutros, por así decirlo, sino vamos a intentar entrenar cómo miramos para detectar y corregir esos desequilibrios históricos que no podemos evitar, o sea, que tenemos sin poder evitarlos porque al final es donde hemos estado educados y educadas. Marina Subirats, que es una educadora muy importante también en el mundo de la coeducación, decía que antes que llegar a la igualdad tendríamos que pensar que partimos de una base muy desigual. Entonces, partimos de una base muy desigual porque se ha considerado importante unas cosas, que en este caso ha sido lo masculino, y no tan importantes otras cosas, que en este caso ha sido lo femenino. Que la única manera de que esto se solucione es valorar de la misma manera lo femenino a lo masculino. Y entonces entraríamos ya en una igualdad. A través de los podcasts podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque tienen una función educativa, coeducativa. ¿Vale? ¿Cuál es la mirada, la perspectiva? Pues no puede ser otra que la feminista. La coeducación está basada en la perspectiva feminista. Los medios de comunicación deberían integrar una perspectiva feminista. Los medios de comunicación en su conjunto entero. Es decir, aquí igual vais a crear un podcast y ya está, pero cuando llegas, imaginaos que tenéis el mayor éxito del mundo, ¿vale? Y llegáis ya a tener que colaborar con productoras o con gente que toma decisiones, ahí también hay una falta de perspectiva de género, ¿vale? Entonces me gustaría traer aquí el concepto tan rocambolesco de transversalidad de la perspectiva feminista, porque no quiero que se quede en un mero bloque temático, ¿vale? Esto siempre nos pasa y es que siempre viene la mujer que lo ha estudiado mucho, que en este caso sería yo, a deciros que el feminismo es muy importante porque la igualdad hay que conseguirla, porque lo hemos pasado muy mal y que lo tenéis que hacer así, así, así. Se queda o bien en una charlita, o bien en un cursito, o bien en algo así, y no reflexionamos más allá. Entonces, a mí me gustaría que diéramos un paso más allá y que lo convirtiéramos, esta perspectiva feminista, en un criterio metodológico, ¿vale? A la hora de hacer vuestro podcast, que fuese algo que tuvierais siempre, siempre presente, siempre consciente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hablo de contenido, pero de forma y formato también, ¿eh? Cuando seleccionamos las fuentes, tenemos que pensar a quién consultamos. Por la sociedad en la que nos movemos y por cómo hemos recibido la educación, nuestro marco conceptual, nuestro sistema de creencias, solo tiene una gente experta normalmente, ¿vale? Que es la gente que ha podido llegar a ser experta. Y esto pues no me quiero meter aquí porque hablaría durante millones de horas y tampoco es mi intención, pero básicamente es la gente que tenía recursos para hacerlo y la gente que tenía voz y voto de manera pública. Y esa gente a lo largo de la historia han sido normalmente hombres blancos con dinero. Estos son quienes han escrito los libros, quienes investigan, quienes, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, sin querer y completamente entendible de verdad, y nos ha pasado, a no ser que te sientes a pensarlo bien, 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 cuando consultamos fuentes o cuando nos vamos a consultar a gente experta, normalmente nos vamos a consultar a expertos. No pasa nada, pero igual si hacemos el pequeño esfuerzo de abrir un poco más la mirada, nos damos cuenta de que hay una diversidad muchísimo más grande. ¿Vale? Entonces, eso en relación a la selección de fuentes. Luego, por supuesto, a nivel lenguaje, que va a ser el canal de comunicación que elijamos, me da igual el que elijáis, es cómo nombramos a las cosas y qué términos o qué palabras o qué estructuras seleccionamos. Esto también es muy importante porque, como hemos hablado previamente, van a moldear bastante la manera en la que nosotras mismas y nosotros mismos pensamos, pero también en cómo reflejamos eso que pensamos al resto, ¿vale? En cómo lo transmitimos. Al final, la comunicación inclusiva no es más que dar un espacio narrativo a todo el mundo y no solo a unos pocos, ¿vale? Luego, otra patita podría ser la parte de las personas protagonistas, es decir, a quién les estamos dando el altavoz o quiénes lo tienen, ¿vale?
tanto si dentro de un episodio tenemos varias entrevistas, como si es la persona que presenta, ¿vale? Esto ya pues va a depender un poco de vuestro formato. Y luego una cosa que he llamado medidas de protección, que es cómo cuidamos. Esto es importante porque muchas veces no nos damos cuenta y caemos en un poco el morbo y la revictimización de la gente que ha pasado por ciertas cosas y no somos conscientes de que igual estamos volviendo a revivir ciertas cosas que no deberíamos revivir. Entonces es básicamente basarnos en los cuidados, que no es ni más ni menos que ser amables y buena gente, ¿vale? Un poco con empatía. Entonces, decir que esta perspectiva tiene que ser transversal en cada paso que damos significa que las decisiones, en este caso técnicamente, si nos ponemos técnicas, se llamaría decisión editorial a la hora de hacer nuestro podcast, ¿vale? Debe ser desde una perspectiva de género y desde una interseccionalidad. Lola al principio ha hablado de este término de interseccionalidad, que no sé si sabéis lo que significa. Si me decís que sí, paso. Bueno, la interseccionalidad es un término que se refiere a tener en cuenta todos los cruces de caminos de posibles discriminaciones que pueden existir. No es solo un tema de feminismo, ¿vale? Es un tema bastante global. Si os lo imagináis como un cruce de caminos literalmente entre coches, pues serían, por ejemplo, la pobreza, la etnia, el género, el sexo, yo qué sé, la La el- discapacidad, la raza. discapacidad, gracias. Y todos los etcéteras, etcéteras que podáis buscar, ¿vale? Entonces, ¿en qué se basa? Esto lo acuñó Kimberly Crenshaw en los años 80, o sea, ha llovido ya, porque ella era una mujer negra y sentía que el movimiento feminista hasta la fecha había estado liderado por mujeres blancas, que tenía todo el sentido del mundo, porque eran las que tenían los recursos, hablamos de dineros, para poder investigar y para poder escribir textos y para poder hacer las reivindicaciones, ¿vale? Entonces, se había quedado muy en un feminismo que llamó feminismo blanco. Entonces ella acuñó este término para decir, oye, las mujeres negras y pobres, las mujeres lesbianas, las mujeres lesbianas negras pobres, o sea, ya todos los adjetivos que queráis añadirle, también tenemos voz, decisión y voto en este tema, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de hacer vuestro podcast, la interseccionalidad para mí tiene que ser algo obligatorio. O sea, no os lo podéis saltar porque al final, em, cuando vayáis a querer llegar a un público, a crear ese avatar, esos avatares al principio, si no los tenéis, tienen que ser súper diversos. Luego ya los iréis analizando, pero al principio tenéis que intentar llegar a cuanta más gente mejor, de todos los olores y sabores y colores. Si no queréis, pues ya está. Pero esto es una intención ética, digámoslo así, ¿vale? Previa. Oye, yo me enrollo como las persianas, entonces, si queréis hablar, hablad, ¿eh? Bueno, ¿en qué se basa esta transversalidad de la perspectiva de género y esta función coeducativa? Es en el término del reconocimiento, ¿vale? Lo hemos visto un poco antes, pero me gustaría reflexionarlo un poco más porque a veces se nos olvida que reconocer algo o a alguien es validar no solo su existencia, sino también su dignidad y su presencia. Hay muchísimos estudios de personas que han estudiado filosofía, sociología, sobre el reconocimiento, pero básicamente, para que os hagáis una idea, es una palabra que utilizamos constantemente, pero no es algo banal, ¿vale? Es la condición previa para la plena participación social. Es decir, las personas necesitamos que se nos reconozca. Todas las personas, ¿vale? Es vital para la creación de nuestra identidad. Ese reconocimiento se puede hacer de distintas maneras, ¿vale? Pero este que vamos a hablar aquí es un reconocimiento público, ¿vale? Un reconocimiento para ocupar espacios públicos. Pero yo qué sé,
Reconocerse, por ejemplo, en una relación sentimental es un acto de amor increíble, ¿no? Porque le estás dando un lugar en el mundo a esa persona. Entonces, creo que es la base, por ejemplo, de esas relaciones. Entonces, cuando tú en tu podcast das micrófono a grupos de personas que igual no se los suele dar, en este caso, pues hablamos de las mujeres, y valoras o las validas en sus campos, no es un hecho aislado, estás validando su saber y eso es muy importante. Entonces, una persona que habla de esto, bueno, dos, os voy a decir, dos mujeres también porque monotema, es Ana de Miguel, que es una filósofa también bastante importante. En su libro Ética para Celia, habla del reconocimiento como imprescindible para poder llegar a una igualdad real, ¿vale? Cuando hablamos de una igualdad real, hablamos también, o sea, en el espacio, hablamos sobre todo en el espacio público. Cuando hablo del espacio público, no me refiero a de repente liderar liderar las listas de famosas y ser increíblemente extraordinarias. No, hablo de literalmente la vida pública, ¿vale? O sea, el tomar decisiones, el tener voz, el tener voto, el que se nos reconozca como expertas, etcétera, etcétera, etcétera. El que podamos tener el poder de hacer un podcast y que la gente nos reconozca por ser buenas en ello, etcétera, etcétera. Eso Ana de Miguel. Y luego Adela Cortina, que es otra filósofa, que os sonará más porque es la que acuñó el término aporofobia. Bueno, igual no suena nada, porque yo aquí pienso que os suena, pero bueno. Em, También dice que, por ejemplo, cuando tú no... La típica frase de lo que no se nombra no existe, que la hemos dicho, ¿no? Realmente ella dice, no es que lo que no se nombre no existe, es que lo que no se nombra se ignora, porque existir sigue existiendo, se ignora. Y es todavía peor porque es un acto voluntario, o sea, tú voluntariamente estás ignorando la existencia de eso que no estás nombrando. Entonces, al final, nombrar algo es reconocerlo en el mundo, ¿vale? Os pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el primer acto de reconocimiento que nos hacen a las personas incluso antes de nacer? Nuestro nombre, nuestro nombre. Gracias, Lola, digo, nadie me lo va a decir. Nuestro nombre, además es que es lo que nos da la identidad. Claro, al final estás poniendo un nombre y esto no es algo nuevo, ¿vale? O sea, Y en las los derechos culturas... de la infancia, los derechos de la infancia está el nombre, ¿no? El que cada niño tenga su nombre. Efectivamente. Y es que además, cuando vas a esperar una nueva criatura, piensas el nombre antes incluso de que nazca y empiezas a llamarla de esa manera. O sea, eso es así. Y al final, cuando ya le has puesto el nombre, es como, jolín, esto es real, ¿no? Está ahí. O sea, es una personita o es alguien, ¿no? Entonces, bueno, esta Nuria, noche... ¿Eh? perdona que te interrumpa, Nuria. Vale, vale. Aquí a mí me surge una duda que no sé si, sobre todo a los hombres que estén escuchándonos ahora, que puede ser que cuando hablas de diversidad, género, lenguaje, son temas sensibles y a veces, muchas veces, sobre todo más los hombres, ¿no? Les suele pasar que tienen miedo a errar. Es decir, saben que son temas tan sensibles que a veces no hablan de ellos porque no saben muy bien cómo hablar, cómo dirigirse, qué lenguaje utilizar y sobre todo las represalias que puedan tener, ¿no? Incluso dicen, uff, qué miedo y a saber qué me pueden decir después si yo aquí cometo algún error, ¿no? Entonces, ¿qué dirías en estos casos? Pues mira, te diría que es totalmente normal porque, a ver, hay gente, bueno, hay mujeres que se encuentran, que nos encontramos, yo me incluyo porque a veces también lo he estado, un poco quemadas, muy frustradas, muy enfadadas y quieras que no, saltamos porque por hartazgo, quizá, ¿no? Lola se ríe, pero es verdad. Entonces, no es que estemos enfadadas con los hombres por su mera existencia, ¿vale? Lo que más yo creo que nos enfada, o hablo por mí, es la falta de voluntad para cambiar o para entenderlo. Entonces, yo les diría que el miedo a equivocarse no, o sea, está ahí con todo, con cómo utilizar este lenguaje, pero también con otras cosas. Y yo lo creo que lo hemos hablado también cuando ha estado exponiendo Molo, ¿no? Entonces, el miedo a equivocarse es real, pero cuando tú lo haces desde una actitud más humilde o más de querer aprender o más de voy a intentarlo,
o voy a intentar ver cómo puedo. Le voy a preguntar a Nuria, por ejemplo, a ver si me puede recomendar, o le voy a preguntar a esta otra persona a ver si puede, y simplemente intentar ver em, cómo puedo hacer para cambiarlo. O sea, lo primero es tener la voluntad, ¿sabes? Perdona No que te querer hacer... corte, Nuria, Sí, dale, dale. perdona que te corte. Es que lo que estás diciendo yo creo que es lo más importante de todo, porque parece como si nosotras también nos viniera de fábrica. Mm, Nosotras también lo hemos tenido que aprender, es decir, nosotras hemos sido educadas en la misma sociedad en la que están siendo educados ellos. Y sin embargo, nosotras hemos tenido que aprender a deconstruirnos bajo todo esto, ¿no? Y hemos hecho ese proceso de reflexión y ese proceso de voluntariedad para poder ser más inclusivas, ¿no? O sea, mm. a mí me ha costado y me sigue costando horrores muchas veces cuando doy las clases intentar ser inclusiva cuando hablo, También. pero lo intento, o sea, lo intento, ¿no? O sea, intento buscar la palabra más adecuada que me incluya a todas las personas que están escuchándome en el aula, ¿no? Y O sobre a las que todo, me estoy refiriendo. Entonces, yo creo que lo que estás diciendo es lo fundamental, la voluntariedad de las personas y las ganas de deconstruirse y volverse a construir como mejores personas, para mí es la clave. pero y sobre todo que no es, la voluntad esta no es porque me vayan a reprimir, o sea, me vayan a regañar luego, ¿sabes? Ese no tiene que ser el objetivo. O sea, yo, por ejemplo, con esta charla me gustaría invitar a la reflexión y a que igual dijeran, jo, pues igual esto que estaba yo pensando no es del todo así, porque ha habido muchísima demonización con el tema, muchísima mediatización con el tema, se han hablado de muchas cosas, se construyen opiniones, al final las narrativas están ahí y no es más, o sea, todo este tema de la inclusión, del lenguaje, de la comunicación, no es más que basarse en el respeto a todas las personas. Y eso es un derecho humano. Entonces, es reflexionar qué puedo hacer yo para respetar al resto de personas y basándonos en los derechos humanos, ¿no? Que es la existencia, quiero decir, respetar la existencia de las personas. Entonces, yo diría que no tengan miedo a equivocarse, pero que tengan esa voluntad a escuchar, a aprender y a cambiar, sobre todo a cambiar. Si no tienen la voluntad a cambiar, no pasa nada. Tampoco puedo yo permitirme cambiar a todo el mundo. Ya lo haremos, no pasa nada. Pero si se pueden quedar con esta semillita de reflexionar un poco, ¿cómo puedo hacer que mi podcast realmente se base en esa transversalidad de una perspectiva que lo único que busca es el reconocimiento y el respeto de las personas? Me vale. Ya si se les da mejor o peor el lenguaje inclusivo, se lían con la E o con la X, ya si quieren les hacemos un taller de lenguaje no sexista, ¿verdad, Lola? Pero, pero lo primero es cómo puedo hacer para que esto sea realmente inclusivo. Es que inclusivo se me queda corto, o sea, respetuoso, que llegue a todo el mundo, ¿no? No sé si te he respondido. Igual me he puesto muy utópica, rollo, me pasa. Muchas Bueno, gracias, Nuria. vale, vamos a seguir entonces. Hay tres dimensiones, ¿vale? Del reconocimiento dentro de los medios de comunicación, específicamente los medios de comunicación. En vuestro caso, en este caso, los podcasts, ¿vale? Los hemos resumido así. El simbólico, que básicamente es existir en el relato, es decir, dar visibilidad a estos grupos en las narrativas y en el lenguaje. Uno que hemos llamado práctico, que es el acceso a esos medios para poder hablar, a recursos, a espacios, a financiación. Y ahora vais a ver algunos datos de por qué ponemos esta dimensión aquí tan importante, ¿no? Y la última dimensión es la política. Cuando hablo de dimensión política o cuando hablo de cosas políticas, voy a hacer un pequeño paréntesis. No quiero que penséis en partidos políticos o en cosas así, ¿vale? Sino política se refiere literalmente a la vida pública, en su etimología griega, ¿vale? Vivir en la polis. O sea, es todo aquello en lo que se puede tomar decisiones y participar de la vida social pública, fuera de lo que es tu casa, ¿vale? De lo que son tus normas. Y aquí hablamos de tener influencia.
¿vale? De que se nos dé ese reconocimiento como influyentes. Vale. ¿Qué nos pasa, sobre todo a las mujeres, eh, con estas dimensiones del reconocimiento? Que normalmente, precisamente por esto que ha comentado Maite, pero también por lo que ha comentado Lola, por las sociedades en las que estamos, mm, siempre hemos tenido que hacer un poquito más para ser referentes, ¿vale? Pero pasa también en los coles, en las universidades, con gente muy pequeña. em, Hay que esforzarse más. Parece que no. No sé si habéis visto este vídeo, es muy. Es que es súper famoso del año Catapum también. Esto que están un hombre y una mujer en una carrera a la vez y empiezan a darle a la mujer que si el niño, que si el no sé qué, que si el tal, que si el cual, que si. Y entonces al final llega el hombre agotado a la meta, le dan agüita, la otra está que ni ha llegado ni nada, porque no podía. Pues es un poco esta idea de que si no somos extraordinarias no llegamos a ser referentes, ¿vale? Y entonces aquí voy a meter una pequeña cuñita publicitaria. Cuando quisimos desde la Fundación Siglo XXII crear el podcast Sirviendo con Siglo XXII, nos apetecía dar voz a la normalidad, ¿vale? Es decir, igual que cuando yo escucho la SER por las mañanas y entrevistan al vecino Antonio del pueblo que está investigando en su laboratorio no sé qué, y es muy interesante, a mí me gustaría que encontrar a la vecina Manuela que está haciendo mm, reuniones con sus otras vecinas para darles un espacio de charla, por ejemplo. O sea, no quiero tampoco que hagan lo mismo, sino validar estas cosas normales o cotidianas que hacemos que también pueden ser referente. Y es importante que sean referentes porque eso es lo que coeduca, crear referentes para, en este caso, futuras generaciones, ¿vale? Entonces empezamos a entrevistar a gente que a mí me parecía extraordinaria, pero que digamos que no, eh, por supuesto no son famosas, pero tampoco necesariamente hacen algo fuera de lo normal, fuera de lo común, fuera de pues, una abogada, una poeta, música, artista, etcétera, etcétera, para que simplemente cuenten sus proyectos, sus preocupaciones, siempre, por supuesto, enlazando el tema educativo con el feminismo, porque es lo que hacemos desde la fundación, pero gente que combate situaciones diarias en las que todas nos podemos ver reflejadas. Me falta eso. Me faltaba eso. Yo sé que lo hace mucha gente, pero me faltaba eso. Así que ahí os dejo, que no hace falta ser extraordinaria para ser un referente y que siempre que busquéis a alguien a quien entrevistar o con quien hablar, intentéis ir más allá de lo primero que os saldría. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Venga, algunos datos para que veáis esta situación que hemos querido titular La deuda de la visibilidad. ¿Vale? Básicamente, a nivel consumo de podcast, esto podcast, ¿vale? Nivel podcast. Hay bastante paridad, mujeres y hombres escuchan igualmente, porque además lo vamos a comentar luego, pero el podcast es un formato muy, muy guay porque es súper íntimo, entonces realmente es muy guay. Así que ahí no hay normas sociales o exigencias o estereotipos que nos impidan a la hora de escucharlo hacerlo, ¿vale? Pero ya cuando nos vamos a la parte de creación, producción, presentar, etcétera, hay muy baja representación. Esto está cambiando y yo soy una persona optimista por naturaleza y soy súper utópica y yo creo que lo estamos haciendo súper bien. Pero sigue habiendo una brecha muy grande entre quienes escuchan y quienes tienen el poder de hablar. ¿Vale? Entonces, por eso también a veces se habla de estas políticas de paridad, cuando a veces obligamos a que haya más mujeres para llegar a una igualdad, es bastante pesado tener que obligar a que haya más mujeres, pero es que realmente es una brecha que existe y que se mantiene y perpetúa en el tiempo. Entonces, algo hay que hacer. Algo hay que hacer, porque si no, esta brecha sigue, sigue, sigue y no se soluciona. Entonces, bueno, os dejo por ahí un poco. Luego tengo las referencias por algún lado, pero bueno, ya os las compartiré. Ahora.
Vale, Nuria, perdona que te corte. Además, en esos datos, al hilo de lo que tú decías al inicio de tu ponencia, es que curiosamente los podcasts feministas solo los hacemos las mujeres, claro, 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 ¿no? claro. Entonces, eso es un dato ya muy significativo, ¿no? Es como este tema solo nos interesa a nosotras, ¿no? Entonces, Pero está también, las oyentes somos las mujeres, las productoras somos las mujeres, pero no hay podcast feministas donde de haya hecho, hombres. de hecho, cuando nos hicimos la pregunta en Sirviendo, cuando nos hicimos la pregunta de quiénes nos escuchaban o quiénes queríamos que nos escucharan, en mi mundo ideal, yo quería que me escucharan muchos hombres. La realidad no es así. No es así, no es así, no pasa nada. Yo sé que hay un proceso que acabamos de empezar y que no se pierde la esperanza aquí, pero es así. También está conectado con eso que decíamos del bloque aislado, de un bloque temático, ¿no? Que parece que es algo nuestro, para nosotras, por nosotras, de nosotras, que no incluye. Y yo, haciendo autocrítica, porque también soy una persona bastante autocrítica, creo que también por cómo ha tenido que evolucionar el movimiento, lo hemos hecho nosotras mismas también. Nosotras necesitábamos un espacio en el que poder ocupar un espacio, porque no ocupábamos otros espacios, ¿no? Que es de lo que va también esta charla. Necesitábamos un espacio que ocupar y el feminismo fue ese espacio. ¿Qué pasa? Que hay que avanzar y ese espacio lo tenemos que empezar a compartir, pero nos tienen que dejar de manera respetuosa. Por eso estas charlas son tan importantes e invitan a la reflexión. ¿Qué pasa cuando somos conscientes de que hay que hacer una visibilidad de estos grupos, en concreto de las mujeres en este caso por esa brecha consumo-producción, pero lo hacemos sin ética? Es decir, lo hacemos para cubrir el expediente. Pues que caemos en ciertos riesgos. Y esto, cuando tienes bastante bagaje en el campo, como es mi caso, lo pillas así. ¿Vale? A cualquier podcast que escuchas o cualquier formato que ves, lo ves así y dices, me cago en la mar, otro que ha caído, ¿no? Yo entiendo que desde dentro es muy difícil, por eso os los pongo aquí y así los podéis reflexionar, ¿vale? El primero de todos es ese morbo del que hablábamos antes, que es la mercantilización de historias, que es cuando vendes relatos personales o dolorosos por tener más clics, el famoso clickbait, que lo conocemos, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, en otros formatos ponen un titular tremendamente terrorífico, te metes y la noticia, pues sin más, ¿no? Pues esto un poco lo mismo, ¿no? La mujer que sobrevivió a, bueno, ha pasado un poco quizá con Pelicot, por ejemplo, ¿no? Una historia terrorífica que al final, o sea, ha cubierto todos estos riesgos, o sea, han mercantilizado la historia, han revictimizado a esta pobre persona a más no poder, han caído en el tokenismo, pero vamos, de una manera espectacular. Y, o sea, siendo algo tan espectacular, por supuesto que a veces no se puede evitar, pero son riesgos que tenemos que intentar evitar, ¿vale? Primero la mercantilización, luego la revictimización o también llamada victimización secundaria, terciaria, etcétera, etcétera. Que esto, de hecho, está en los códigos deontológicos periodísticos, o sea, existe, es una cosa que se tiene que seguir, que todo buen periodista, toda buena periodista debería seguir, que es difundir estos traumas sin crear redes de apoyo o acompañamiento. Es decir, cuando dices los nombres de las víctimas, igual no deberías decirlos. Cuando les preguntas una y otra vez por lo que han vivido, pero una y otra vez para que lo cuenten una y otra vez y así tengas una historia, etcétera, etcétera. Luego hay un término que es el tokenismo, que es, este es gracioso, bueno, a mí me parece gracioso, no es nada gracioso, pero bueno, vamos a decir que es gracioso, que es la inclusión superficial para cubrir el expediente, pero sin que tengan poder real. Por ejemplo, cuando en una peli o en una serie aparece un negro gay, sin más, porque sí, pues esto digamos que es tokenismo. Vale, se han dado cuenta en esa serie que tienen que hacer un poquito de más inclusión, pero realmente no están entendiendo por qué, ¿sabes? Y aquí es donde voy con el tema de la voluntad por cambiar. O sea, no puede ser que tú incluyas a este grupo de personas porque te han dicho que no pueden ser todo blancos los protagonistas y las protagonistas y no hayas hecho la reflexión previa de si me interesa este perfil o igual tengo que cambiar el perfil en el guión. Es decir, sabéis que cuando se hace un casting, pues tienes un perfil. Pues igual lo tienes que cambiar, ¿no? O sea, igual me tengo que ir un paso más atrás.
Y luego, por supuesto, la desigualdad técnica, que es esa brecha de acceso a recursos de calidad, ¿vale? Entonces, la visibilidad por la visibilidad no es intrínsecamente buena, ¿vale? Tiene que ser responsable, tiene que ser ética. ¿Cuáles son esos principios de responsabilidad? Ética. Y esto ya es un poquito más técnico y creo que son los dos únicos hombres que he nombrado en mi presentación, porque son del año Catapult, lo he sacado de la carrera, ¿vale? Esto digamos que son principios periodísticos. Y hablo de principios periodísticos porque aunque no vayáis a ser periodistas, estáis haciendo un podcast o vais a hacer un podcast. Un podcast es un medio de comunicación y necesitáis indudablemente esta serie de principios periodísticos que seguir, ¿vale? La primera, esto hay que ser fieles y leales a esto, ¿eh? No podemos pasárnoslo por alto. Es decir, cuando antes preguntaban cómo hacer para no equivocarse y no sé qué, equivocarte te vas a equivocar. Pero hay que seguir unos principios éticos de responsabilidad ciudadana, porque tenéis un altavoz y esto es muy importante. Pero vamos, esto con el podcast y con cualquier uso que hagáis de cualquier medio de comunicación, donde incluyo las redes sociales, por favor. Responsabilidad ciudadana, ¿vale? Por favor, os lo pido. Entonces, la primera sería la veracidad y el contraste de las fuentes, ¿vale? Vamos a intentar evitar el sensacionalismo. Dentro de que la objetividad no existe, me van a matar mis compis periodistas, pero la objetividad no existe, vamos a intentar ser leales a la verdad, ¿vale? Y para poder ser leales a la verdad tenemos que contrastar fuentes de la información que estamos dando. Contextualizar, ¿vale? Contextualizar por qué han pasado las cosas. Es decir, contar lo de alrededor de la historia y no solo la historia. Porque a veces aislamos los hechos, evitando el contexto, es más morboso, es más guay y pues no es del todo cierto. Luego, por supuesto, tener el consentimiento de absolutamente todas las personas a las que vais a acudir, ¿vale? No significa que no puedas utilizar las historias, que preguntaba antes un compañero, las puedes utilizar, pero si las vas a utilizar, si son historias, por ejemplo, personales o cosas muy concretas, sí que creo que es importante que te pongas en contacto y que digas, oye, va a pasar esto, tal y cual y cual. ¿Vale? Eso enlaza directamente con la transparencia, ¿vale? Que es la claridad de lo que vas a hacer y del uso del material que vas a hacer. Y por supuesto, y último más importante, proteger a tus fuentes. Por norma general, si no se ha dicho antes, no se dice quién es la fuente, por norma general. Depende de mucho, pero normalmente. Y es por pura protección. Pero vamos, en vuestro caso esto puede ser más relajado, ¿vale? No vamos a ponernos súper técnicos y técnicas. Y ahora, unas cuantas buenas prácticas editoriales de Cosecha Made in Nuria, ¿vale? Para vuestro podcast serían estas 4, porque no me quiero eternizar. La primera de todas es una comunicación inclusiva. Espero, si de aquí salimos pensando que la comunicación no es solo transmisor de mensajes, sino moldeadora del pensamiento, me quedo mucho más tranquila, ¿vale? No es simplemente que yo te cuento algo. Están pasando muchas más cosas, ¿vale? Entonces, va mucho más allá de cambios en la forma o en la gramática, ¿vale? Se trata, porque la comunicación es mucho más amplia que simplemente eh, el idioma que usamos, ¿vale? Se trata de a quién elegimos, qué palabras escogemos, quién nos acompaña, qué formato, qué historia contamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso es comunicación y es todo, es básicamente todo vuestro contenido. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta también la transversalización de la perspectiva que hemos estado hablando hasta ahora, que es que no vamos a aislar la temática a un bloque, a una sección, sino que vamos a intentar integrarlo. Y además es que es muy guay porque así se hace hasta menos pesado. Es decir, cuando simplemente es un bloque temático, todo este tema, se acaba haciendo pesado. Y dices, ya está la pesada de Nuria hablando de lo que ella sabe. Sin más, es una cosa muchísimo más transversal y muchísimo más natural de lo que nos creemos. ¿Vale? Otra buena práctica sería la pluralidad real, ¿vale? Que es buscar voces diversas dentro del grupo que queráis seleccionar, ¿vale? Que no siempre sean las mismas. Esto cuesta un poco al principio, pero en cuanto lo haces un par de veces, esto va rodado. ¿Vale? Ya te sale solo, porque al final es que
hay tanta diversidad como personas en el mundo. Entonces te sale solo. Y luego evitar esa revictimización de las historias. Y volvemos al tema de los cuidados. Hay que cuidar a las protagonistas o a los protagonistas antes, durante y después de vuestra grabación, ¿vale? No vamos a utilizarlas para nuestro episodio, sino que vamos a escucharlas y a aprender y a cuidarlas, ¿vale? A mí tampoco me están interrumpiendo, así que yo sigo, porque es que no tengo fin. Pero bueno, me interrumpís, ¿vale? Porque el audio me parece una herramienta increíblemente pedagógica y coeducativa. Bueno, me parece a mí y a mucha gente. Supongo que a Molo y a Lola también. Primero porque es muy íntima, ¿vale? El audio es una herramienta muy íntima. Normalmente está hecha para que la escuches en el oído, evidentemente no la escuches en el oído, pero al estar hecha para eso, genera una conexión que otros formatos no logran. Por ejemplo, el texto o la tele, que tiene demasiados estímulos también, la vista y todo. Por eso hablábamos antes también de cómo la audiencia es bastante paritaria, porque es que es algo bastante íntimo. Y luego es también súper empático. Puedes conseguir un podcast de absolutamente lo que quieras, te puedes ver reflejada en el que quieras. O sea, hay muchísimos. Otro, otro elemento sería la accesibilidad. ¿Por qué? Porque se integra muchísimo en tus rutinas diarias. Tú lo escuchas cuando te vas al trabajo o a la universidad, en el transporte, cuando te duchas, cuando te preparas el desayuno, cuando, o sea, es increíble. Y luego la flexibilidad de los materiales, que aquí es donde entra directamente esa función educativa, coeducativa y eso que está haciendo Lola con su equipo tan guay, ¿no? Y es que los episodios de los podcasts pueden ser material educativo y coeducativo increíbles, increíbles, para aprender, para enseñar, para reflexionar, para todo. Entonces es, vamos, una herramienta top, súper fan del audio. Vale, algunos ejemplos que quería traer aquí. No está el mío, luego lo pondré. Pero ejemplos de buenas prácticas diferentes. Todos son chicas, lo siento. Cuando, cuando encuentre de chicos, lo pondré. Nara Álvarez hace el cielo con ella, que es buena práctica. Bueno, primero porque ella es genial, pero segundo porque ocupa un espacio que es la comedia, que está súper masculinizado. Y luego porque entrevista a mujeres, solo a mujeres. ¿Vale? Entonces, ella como presentadora tiene el poder de la voz, les da voz a mujeres, hace la combi completa y explora el mundo de la comedia. Otro ejemplo es Saldremos Mejores, que son Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Y esto es si os gusta la actualidad política, ¿vale? Este no es de risa. De hecho, muchos temas no son de risa. Pero son dos chicas que la verdad que son muy buenas comunicadoras, pero es que muy buenas analistas, o sea, hacen bastante buenos análisis y son dos presentadoras, tienen la voz ellas y hablan de actualidad política, ¿vale? Este es el asunto. Y luego Estirando el Chicle, que lo conoceréis seguro, Victoria Martín y Carolina Iglesias, que es pura comedia, con entrevistas también, pues que hacen un combo estupendo. Y, y se reivindican mucho, tanto ellas como Enar, reivindican mucho la presencia femenina en la comedia, porque hasta hace poco ha sido muy, muy poca. Entonces, y es que son muy graciosas, de verdad, 100%. El primero quizá es un poco más feminista en sí, todos son feministas, pero me refiero las temáticas, pero es que este último es que te partes de la risa. Entonces, bueno, pues si queréis partiros de la risa, ya sabéis. Y yo no sé si he hablado poco, mucho o qué, pero estoy acabando, ¿eh? Lola, que lo sepas. Vale, me gustaría reflexionar por último sobre el tema de las organizaciones y las instituciones. Vale, en vuestro caso concreto de ahora, que hagáis un podcast ahora en clase, en la uni, lo que sea, igual no os afecta tanto, pero que sepáis que detrás de todas estas producciones de podcast hay gente que toma decisiones, pues gente que tiene dineritos normalmente, ¿vale? Entonces, yo les pido a estas organizaciones eh, cosas que pueden hacer para que nos sea más fácil poder integrar esta perspectiva transversal, ¿vale? La primera es incluir la perspectiva feminista como un criterio editorial obligatorio en su organización. Luego podrían financiar proyectos locales, pero
que tengan esta perspectiva. O sea, no solo financiar proyectos de gente ya conocida o que sé que, que me va a dar mucho dinero o que es un tema que yo creo que por que he hecho un estudio de mercado me va a hacer ganar pasta. ¿Vale? Luego compartir recursos y luego en sus programas educativos comunitarios, lo que sea, en el caso de la UAM, por ejemplo, ya lo va a hacer, integrar el audio. ¿Vale? Estas serían como mis peticiones. Así que las podemos hacer juntas estas peticiones. Y nada, por último, os dejo por ahí el QR a nuestro podcast. De momento lo tenemos en Spotify y en YouTube, porque la fundación tiene un canal de YouTube. Y si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, os dejo a mi correo electrónico. Eh, y pequeña mini publi de donde trabajo. Es una fundación, o sea, una organización sin ánimo de lucro que se llama Siglo XXII, que tiene dos objetivos muy claros que se relacionan entre sí: la innovación educativa y la igualdad de género. Entonces, siglo XXII porque nos hemos dado un siglo para poder cambiar y vamos tarde, entonces necesitamos que nos ayudéis. Bueno, básicamente podéis seguirnos en las redes sociales, Fundación Siglo XXII y Sirviendo con Siglo XXII. Podéis apoyarnos de la manera que queráis y sobre todo seguirnos y darnos y compartirnos y darnos voz, porque no es porque esté trabajando yo ahí, pero hacemos cosas muy guays y allí las podéis ver. Y ya está, no sé, dudas, preguntas, sugerencias. Lola, mientras alguien se lanza, que esperamos eso, decir, Nuria, muchas gracias, me ha apuntado un montón de cosas, ¿vale? Eh, Gracias a ti. no, de verdad, y cosas también para reflexionar y para leer. Me ha gustado mucho. Y eh, solo donde reconocerte también, que yo sí que vivo ese tema de decir, de ir con miedo muchas veces, miedo a meter la pata, creo que es una cosa que sí que en general tenemos. Creo que evolucionamos, es decir, si tú escuchas un episodio de los que hacíamos en el 17 ahora no tiene nada que ver, o sea, vamos Pero avanzando. Pero sí es verdad que vamos con miedo. Yo ahí te reconozco que vamos un poco, a veces, muchas veces, con miedo. Pero aún así, sí que soy consciente de que vamos dando pasos y vamos dando pasos porque así me lo hacen llegar en buena dirección. Pero bueno, como tú dices, poquito a poco, dando esos pasos, eh, que a veces son, entre comillas, sobre todo me ha gustado mucho lo que has hablado de selección de fuentes, de irnos más allá del típico. Y también me ha gustado mucho lo que hablas del lenguaje, de la importancia de cómo nos ha cambiado la visión, cómo llevamos unas gafas puestas que nos llevan el lenguaje, o sea, ser consciente de ello. Yo a veces también digo el tema de los ejemplos. Muchas veces, ¿verdad? Y aquí, también. corrígeme, estamos acostumbrados a típicos ejemplos siempre, también masculino, hombre blanco, Sí, ¿sabes? sí, total. Y simplemente a veces ahora yo, por ejemplo, sí que hemos escrito alguna vez y nos cuesta a lo mejor hacerlo de 10 porque nunca lo vamos a hacer de 10, pero sí, por ejemplo, cuando vamos a contar un ejemplo, pues de todos los ejemplos que hay, ¿por qué no cogemos el de una abogada, como tú decías, ¿no? En vez de coger el típico. Ahí sí que creo que vamos con ello. Es tan sencillo como eso. Pero Mm, vamos, que se evoluciona y que no tiene nada que ver. Y que si, por ejemplo, ahora Lola puede estar haciendo este proyecto o yo puedo estar dando esta charla aquí, es porque hemos evolucionado, ¿sabes? total. Entonces, y porque habéis evolucionado vosotros también. Mm, Porque, o sea, se ha quedado muchísima gente del principio, o sea, apenas se ha ido gente. Y para mí eso es genial. Y de hecho, de las primeras veces que yo daba las charlas de lenguaje inclusivo a las últimas, yo también he notado un cambio, a veces a peor, pero, pero normalmente a mejor, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí que se evoluciona. pues ayudar las gracias y esperar que quien quiera preguntar. Hombre, yo creo que hemos estado peor. Yo creo que hemos estado en peores situaciones. Es verdad que la deriva no es muy positiva, la deriva no es muy positiva, pero, pero yo diría que pese a que vayamos a tener miedo, que sigamos haciéndolo. O sea, y que es tan sencillo como informarse bien, aprender mucho y preguntar. Y si no sabes hacerlo, pues preguntar. Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué iniciativa puedo tomar? ¿En qué puedo participar? ¿Qué me gustaría hacer para seguir? O sea, al final
yo creo que es donde quieres impactar, por así decirlo, o seguir adelante, ¿no? Pero yo diría que pese a que la deriva no es muy buena, si paramos va a ser todavía menos buena. Entonces, no parar, no parar porque si no ya nos vamos al garete. No sé, esta es mi humilde opinión. Nuria, yo contigo al 100%, o sea, no parar. Y luego, mira, yo creo en general lo maravilloso de este espacio y de los podcasts es que nos salimos de lo habitual. Es decir, lo habitual, que son los más media, más grandes, eh, nos llevan siempre la información de un 10-15% de mundo que es además el más crispado. Total, O sea, tú pones la tele y te enfadas. total. Tú pones la radio más convencional y también en general te enfadas, ¿no? Porque son las voces de siempre, que además yo creo que muchas voces viven también de la crispación, de que haya crispación, ¿no? Catástrofe. ¿Sabes? O sea, realmente muchas veces incluso, joder, no voy a hablar de temas que no me quiero meter, pero en general todos sabemos que mucha gente está muy contenta y vive muy bien con esa crispación, con ese... Claro, a mí me gusta mucho la perspectiva de que es verdad que generalmente todos necesitamos sentirnos parte de un grupo, porque somos seres humanos y necesitamos sentirnos parte de grupos, pero nos olvidamos de que somos parte todos de un grupo que es el de la humanidad, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que lo bueno de los podcasts es que podemos hablar no sé, con más cariño y más calidez que como en los medios convencionales. Que no quiere decir que no denuncies, que no quiere decir que no te metas en temas complejos, pero que sí que lo hagas con una perspectiva totalmente diferente. Que también está bien la más agresiva y la más crítica en algún momento, por ejemplo, como lo hago yo busco ese tema de decir, vale, sé que vienes de escuchar en la radio y ver en la tele, pues que todo es tensión y todo es mierda, que lo es en muchas cosas, pero aquí vamos a ver tratar de ver las dos partes, tratar de entender que todos podemos llegar a determinado, o sea, porque al final lo que decíamos antes, muchas veces yo digo, ¿cómo podemos mejorar? Pues escuchándonos, ¿sabes? Porque yo a veces escuchando a una persona que a lo mejor inicialmente piensa muy radicalmente en contra de lo que yo pienso, si cojo y abro el corazón y escucho, digo, ahí va, pues en esto estaba equivocado, ¿sabes? O en esto... Pero mientras nos mantengamos en la crispación, en la pelea y en no el sentarnos en una mesa camilla a dialogar, pues vamos a seguir un poco en esa crispación. Entonces, yo, mi humilde opinión, que es la que siento, es que creo que lo bueno del podcast es que podemos sentar en la mesa camilla a mucha gente que a lo mejor no piense como nosotros, pero que nos dé una pequeña oportunidad y charlemos, porque para hablar con gente que opina igual que nosotros, solo vamos a... Sí, que está muy guay, porque nos vamos a reafirmar en que somos súper guays y que, yo qué sé, yo soy de un equipo de fútbol de segunda división, ¿vale? Y entonces, claro, me encanta escuchar un podcast que hacen unos colegas míos de ese equipo, porque, ¿sabes? Es como que estamos viendo todo y vemos el partido desde nuestra perspectiva, que es que siempre los árbitros van en nuestra contra. No sé si esto lo habéis visto, a quienes les guste seguir algún tipo de deporte, que generalmente piensa que los árbitros van siempre en su contra, porque tenemos nuestra visión cerrada. Entonces, yo creo que esto es como sentarnos a poder escuchar al del equipo rival y escuchar al árbitro, ¿sabes? En un espacio más tranquilo, que no es lo habitual, porque lo que vende y lo que nos engancha es la crispación, es a ver qué palo le da a este a otro. Entonces, fijaos, estamos llevando como el ambiente del bullying del cole, que odiamos tanto, a verlo como qué guay cuando pasa en el Congreso de los Diputados. Ponemos un ejemplo, ¿vale? Que se peleen, que se empujen, que se tiren. No, vamos a ver. Yo creo que la gente, en la gran mayoría, estamos en un mood que no queremos eso. Lo que pasa es que como nos meten en la crispación, vamos como ya crispados. Salimos como a la defensiva a la calle. Y nos pasa, ¿eh? A veces de repente llega alguien, te va a pedir que le digas dónde va una calle y vas ya casi con miedo por todo lo que has leído y has visto. Y lo más normal en general es que sea una persona como tú. A mí me pasó el otro día, que vino una persona un poco así, pim pum pam, y, joder, te puse a hablar con él un poco y tal. Pero otro día me vino un tío como de 2 metros por la calle a decirme que si podía dar algo para comer. Y yo sinceramente me asusté. Y luego el tío decía, es que nadie me hace caso y a lo mejor es un pobre hombre que le hace falta eso por lo que sea en ese momento y un tío encantador de la vida. Pero no sé, vamos, vivimos mucho con las gafas del prejuicio y los medios convencionales nos prejuician a la gran crispación. Y ya el último ejemplo que te pongo, yo en la calle cuando hubo el gran apagón, ese que tuvimos, no sé cómo recordáis, yo recuerdo que
yo qué sé, pues en mi calle tengo gente de todos los tipos, pues gente de un pensamiento, gente de otro. Oye, cuando se apagó la luz, nos fuimos a echar un cable todos, ¿sabes? Salimos a la calle y nos echamos un cable, hablamos y creo que eso es la base, ¿no? O sea, que somos humanos, que luego hay otras capas, pero nos hemos como deshumanizado un poco, ¿sabes? Y es rollo, pues mira lo que está pasando en el elemento de Trump, ¿no? Que quiero, es más obvio, pero sin querer meterme en esos temas, ¿no? Pero que es obvio que cuando perdemos la base de que somos seres humanos, estamos perdidos. Entonces yo diría que estos episodios son como un poco para, o sea, como yo veo el tema del podcast es romper con la deshumanización y ver cómo podemos ayudarnos desde una visión más humana. Es verdad que nos estáis haciendo reflexionar mucho porque habéis dicho la mesa camilla, habéis dicho intimidad, eh, espacio, o sea, espacio íntimo, ¿no? Una conversación entre personas. O sea, es como si estuviéramos sacando ¿no? A un espacio público el cuidado, es lo que tenemos siempre en el hogar, ¿no? Cuando estamos sentados en nuestra casa con nuestra familia, con esas conversaciones donde damos nuestra opinión, donde damos no, nos enrabietamos con las cosas de, pues no nos parece bien. Qué bonito, ¿no? Esto, que podamos sacar esa intimidad, ¿no? De las personas, ese cuidado de las personas a través de algo como es un podcast, ¿no? Que, como decía Nuria, qué importante es el cuidado a todos los niveles y intentar hacer un podcast donde haya cuidado, donde haya intimidad, donde haya empatía. Yo creo que es lo más bonito que podemos hacer, ¿no? Con esta herramienta educativa que tenemos, ¿no? Las maestras y los maestros. Y además pones en valor un tema asociado tradicionalmente a las mujeres, que son los cuidados. Así que estás haciendo la combi completa. Total, total. ¿Qué pasa con los podcasts políticamente correctos? A ver si me explico por dónde voy. Es muy parecido a lo que decía Nuria, ¿no? O sea, a veces hacemos los podcasts por cubrir el expediente, ¿no? Entonces, hacemos las cosas por ser políticamente correctos cuando realmente no estamos convencidas o convencidos de lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa con ese tipo de podcast? ¿Los hay? ¿Por qué los hay, ese tipo de podcast? ¿O por qué creéis que hay ese tipo de podcast? Y ya me voy al otro extremo. ¿Qué pasa con los podcasts que no son políticamente correctos? ¿Les podemos dar alas a este tipo de podcast? No sé si me entendéis ya por dónde voy. Nuria, ¿empiezas tú? Me da igual. A ver, creo que sé por dónde vas. Y si no, ya voy yo por una vía. Me da igual. A ver, yo creo que partiendo del derecho a la libertad de expresión, ¿vale? Que esto es algo que existe, creo que todas las personas son respetables, pero no todas las opiniones lo son. Esto no lo he dicho yo, también lo dice Adela Cortina. Entonces, todas las personas son respetables y hay que respetarlas, pero hay opiniones de mierda. Y esas opiniones de mierda podrán tener un altavoz, pero hay que combatirlas si creemos que están induciendo a error, faltando el respeto a ciertos grupos, faltando la base de los derechos humanos, siendo intolerantes, incluso agresivos o violentos. Todo eso creo que hay que denunciarlo y que hay que ponerle freno. Entonces, siempre respetando a todas las personas, creo que hay ciertas opiniones que no son respetables porque están saltándose el respeto y los derechos humanos. Y esto es, yo creo que de donde tenemos que partir. Siempre entendiendo que no les vas a poder prohibir hacer un podcast porque los canales son abiertos y lo van a publicar. Pero con el poder de la palabra y el poder de la información, que es muy, muy potente, yo creo que podemos perfectamente equilibrarlo o es que combatirlo. No me gusta el lenguaje bélico, pero, ¿sabes? Un poco como estabilizar eso y que haya otros discursos, ¿sabes? Que no solo tengan voz los que más ruido hacen, que haya otros discursos donde también podamos tener ese espacio, porque espacio van a tener, voz van a tener, entonces intentar pues ese equilibrio, yo creo. ¿Me he explicado? Ibas por ahí, ¿verdad, Lola? Vale.
Nuria, pues yo por sumar también, decir que, por sumar a lo que ya has dicho que me sumo 100%, pero mira, antes hablabas sobre el tema de los podcasts políticamente correctos. Yo entiendo que en muchos momentos vayas con miedo y hagas un podcast políticamente correcto. O sea, yo creo que el tema también, quitarnos el tema de que creo que todo el mundo en muchos momentos se ha comportado buscando la corrección política, ¿vale? O sea, más que otra cosa. Y yo el primero, en alguna ocasión, pues he hecho algún contenido, pues iba con más miedo y dirás, pues venga, voy a no mojarme mucho, ¿vale? Pues sí, ¿sabes? Porque al fin y al cabo es que es verdad, o sea, si, para quitarte un poco de peso, que lo ideal es mojarte, sí, pero también es verdad que en algunos temas pues puedes ir como con más miedo y dices, bueno, este no es el momento, pues tiro de la supuesta corrección. Y luego sobre el tema de tal, yo, fijaos, estoy contigo, Nuria, y yo lo único que creo, también es verdad que estoy sesgado porque estoy, ya te digo, haciendo ahora un curso de tema de terapia centrada en la compasión, que a veces el tema de crispar con gente que crispa le da más poder. Totalmente. ¿Sabes? Como que el choque da fuerza. Entonces, ver qué formas podemos encontrar para no darles más fuerza. Es decir, al final a veces es tan fácil como una conversación calmada y todo se desarma. Claro, el tema es que quiera, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Pero que a veces simplemente es decir, oye, es que a lo mejor, no sé, simplemente con una conversación donde la persona, imagínate, le das cariño y le das cariño a su vida. No, no estoy hablando de aquí de dar cariño, ¿sabes? Pero que te digo que buscar formas también diferentes, porque a lo mejor las de siempre no valen. O se ha demostrado que muchas veces no valen, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno también del podcast es que es muy auténtico, es muy genuino y que cada uno busque las formas para poder, al fin y al cabo, poner sobre la mesa, ya te digo, lo que creo que es el 80% de la población. Es que creo que al final el problema es que un pequeño porcentaje nos tiene secuestrados. O sea, porque incluso aunque haya gente que También pueda... eres optimista, Molo. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que aunque puedas repetir lo que se ve, es un 15% y a lo mejor lo que pasa es lo que nos falta es madurez o pensar, porque creo que a veces lo que nos falta es madurar, que cada vez maduramos más tarde, entonces hasta que no maduramos, pues seguimos solo, seguimos toda la vida como viendo qué tenemos que opinar o qué tenemos que, ¿sabes? Entonces es más fácil no pensar mucho y, venga, pues, no sé, o sea, todos tenemos nuestra base. Yo si te cuento mi base de cuando tenía 14 años, el entorno que estaba, pues no tiene nada que ver con donde estoy ahora, y espero que donde estoy ahora no tenga nada que ver con dentro de 20 años, ¿no? Pero, pero bueno, no sé. Yo aquí cuento lo que siento ahora, pero cada uno que lo haga como buenamente pueda. Pero sí, entender, Sí, y no hay mejor desprecio que no hacer aprecio a veces, ¿no? Lo que claro, primero. claro, claro, sí, bueno, pero buscar la forma en la que también estés cómodo o cómoda, ¿no? Porque ya te digo, a mí ahora me resuena mucho esto, el tema de, joder, pues, yo qué sé, pues, o sea, piensas esto, piensas que, yo qué sé, que las personas de este tipo te van a hacer mal, vale, ¿y por qué lo piensas? Porque tiene que ser otra de la calle, ¿no? Y pensar que te, y en qué te, ¿sabes? A lo mejor poder hacer un poco más de charla socrática con esta gente, que con la que tú piensas que no piensan, vamos, que tienen mucho más por hacer por madurar, les puede resonar a otra persona que esté en ese punto, ¿no? Pero también te digo que aquí me estoy metiendo en un berenjenal y en un jardín, así que ya me callo. Venga, ¿animamos a alguien más a intervenir? Mira, Gema. Hola, Gema. Ya decía yo, digo, no puede ser que Gema no esté conectada. Mira, mira por dónde voy. ¿Te suena En la esto, no? calle. Bueno, en fin, perdonad si no me oís bien, ¿vale? Simplemente me gustaría daros las gracias por este espacio. Me he perdido una parte, lo siento muchísimo, me veré la grabación, espero que me haga llegar. Pero ahora mismo estaba justo escuchando, bueno, pues lo que estabais comentando sobre lo políticamente correcto o incorrecto. Eh, yo solo quería decir que efectivamente claro, confrontar muchas veces lo hace es de que se crezcan, ¿no? Eso lo sabemos los psicólogos, está claro. Lo que pasa es que también estamos habitando una era donde estamos combatiendo opiniones eh, y no poniendo encima de la mesa datos. Y yo creo que muchas veces en los podcasts o en cualquier otro medio de comunicación, que yo no soy experta en comunicación, ¿vale?
pero yo creo que muchas veces lo que sucede es que se vierten opiniones sin fundamento, ¿no? Para mí y más en el contexto que estamos, que es educativo, es que tenemos que remitirnos sistemáticamente a los datos y a la investigación, porque para eso existe, ¿no? Y creo que eso hay que ponerlo en valor cada vez más. Quizás desde las personas que tenéis altavoces y que podéis hacer eso, claro, evidentemente. Yo creo que eso es lo que quería apuntar un poco así eh, a este reciente debate que acabo de entrar, ya os digo, porque he estado reunida por la mañana, en fin. Eh, pero bueno, que nada más eso. Muchas gracias. Os sigo escuchando, ¿eh? En el tren. Gracias, Gema, a ti. Para las personas que no la conozcáis, Gema también es profesora nuestra de la facultad y está también en nuestro grupo de alumnado de Acción Feminista. Bueno, y es la presidenta de la Fundación Siglo XXII, o sea, También, también. Pues mira, Gemma, solo decirte una cosa que me parece súper acertado lo que has dicho y yo contaros una cosa que hemos empezado el año pasado. Nosotros el año pasado hemos empezado a dar voces a académicos, ¿vale? Entonces, no todos los meses, porque a veces entrevistamos a personas que han publicado libros, aunque muchas veces basado en datos de estudios, ¿no? Pero estamos dando un espacio para que esos papers que muchas veces se quedan ahí puedan dar un paso más y llegar a la gente de la calle. Entonces, sí, totalmente, Gema, de llevar datos. Ya te digo, en nuestro caso estamos tratando de hacer poquito a poco y bueno, como podemos, ¿no? Porque a veces cuesta mucho llevar eh, esos datos, hacerlos interesantes, ¿no? Como decía antes Nuria, ¿no? Tenemos que hacer esa parte de informar, de entretener, de divulgar, de aportar, de enseñar y bueno, buscamos el equilibrio ahí. Pero muy buen apunte, Gema, y total. Sí, sobre todo me estaba refiriendo, y Lola lo sabe, ¿no? A todos los mensajes que nos llegan en nuestra facultad misma en contra de, por ejemplo, de la coeducación, ¿no? Que dices, jolín, pues si no estoy haciendo daño a nadie, ¿vale? Es como si estuviéramos dañando a alguien. Y a veces yo digo, esto es porque no hay educación. Yo llamo educación al concepto amplio de la educación, ¿eh? No estoy refiriéndome a las clases, estoy refiriendo a educación y formación en general en ciertos aspectos, ¿no? Y muchas veces lo que nos falla es eso. Por eso es tan importante, yo creo, canalizarlo y volcarlo en medios como estos de manera sencilla. No porque nuestra audiencia no llegue a alcanzar lo complejo, en absoluto, sino porque las cosas más sencillas a lo mejor entran mucho más rápido, ¿no? Y los mensajes que yo creo y considero de odio que están inundando ahora mismo las redes son sencillos. En realidad son mensajes muy sencillos, claro, y están comprándose de manera masiva. Yo creo que ahí también tenemos una responsabilidad como educadores y educadoras a intentar corregir ahí. O sea, que totalmente, o sea, dar voz es fundamental. Y por mi parte, pues nada, muchísimas gracias a Molo, a Nuria. Ya sabía yo que me iba a encantar escucharlos, que se me iba a quedar corto, como siempre se me queda. Nada, que decir que muchísimas gracias. Y nada, os doy la palabra a Molo y a Nuria para que os despidáis y cerramos estas jornadas que espero que no sean las últimas, que el año que viene también las podamos repetir y podamos invitar incluso a algún hombre, si lo encontramos, con un podcast feminista, que eso ya sería, ¿no? Lo mejor. Si no, Lola, hay muchas mujeres a las que puedes invitar. Qué bien. Bueno, yo eso decir que me he apuntado aquí, o sea, entre las notas que me he apuntado, tengo aquí podcast feminista por hombres, hecho por hombres, ¿vale? Lo he apuntado aquí en una de las notas que me llevo. Y nada, que solo daros las gracias, que ha sido un gustazo y nada, que para mí ha sido un puntazo estar aquí. He aprendido mucho más de lo que os he podido dar, eso os lo garantizo. Y nada, y luego en parte decirte a ti, Lola, que ya sabes que la gente que te cruzas en nuestras vidas, pues no te podemos decir que no. Así que nada, lo que necesites siempre ya sabes que aquí nos tienes. Y gracias de verdad de corazón por el tiempo, que sé que el tiempo no es fácil sacarlo en este alocado y estresante siglo XXI, como decíamos antes, así que gracias por quedaros aquí y por compartir este rato. Hasta la próxima, muchas gracias. Total, lo mismo por mi parte. Muchísimas gracias
Y gracias, Maite, por compartir tus proyectos también, me han parecido súper interesantes. Y Lola, gracias por invitarme siempre a todo, que sí, igual que Molo. Nada, Nada, pues espero que te haya gustado. sí, sí, seguro. Vamos, yo me voy encantadísima, he aprendido un montón. Sabía que iba a aprender mucho de vosotros dos y por eso contar con vosotras, tanto con Nuria de siglo XXII, que con cualquiera de ellas, contar con ellas es un lujazo, como contar con Molo. Así que nada, pues que paséis buen fin de semana y hasta la próxima. Gracias por llegar hasta aquí en el episodio de este podcast Campus Coeduca, Gafas para la Igualdad. Ojalá este episodio nos ayude a seguir cuestionando, aprendiendo y construyendo una educación más justa e igualitaria. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo. Nos podrás seguir escuchando en el próximo episodio. Hasta entonces, ponte las gafas violetas y sigue mirando el mundo con otra perspectiva. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver.